Hola, saludos cordiales, sean bienvenidas y bienvenidos. Un programa más de Caminos Estelares, aquí viéndonos las caras. Esta tarde, esta noche, estará con nosotros don Antonio Piñero Sáez. Don Antonio pues, nació en Chipiona, en Cádiz, en Andalucía, y es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especialmente en lenguas y literatura del cristianismo primitivo. Don Antonio es autor y escritor de numerosas obras en el ámbito del cristianismo y del judaísmo, junto con su prestigio internacional como investigador y destacado, pues destaca su faceta de comunicador y muchas cosas más. Don Antonio Piñero lo tenemos aquí en la pantalla hoy con nosotros porque nos va a hablar de los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento. Digamos que es un libro que han hecho él y otros colegas más traductores e historiadoras, y él en concreto, de la editorial Trota, sobre la cronología del Nuevo Testamento. Esta obra, pues no se ha escrito nada relacionado con esto desde épocas de Alfonso X el Sabio. Es una obra independiente, es una obra histórica, no pertenece a ningún estamento, a nada, son ellos, han investigado la historia y han puesto por orden de aparición, por orden de antigüedad, los libros del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. Los autores pues tratan de responder a preguntas de manera continua, formuladas en los medios de mucho tiempo, en muchos medios de comunicación, prensa escrita, y siempre se han preguntado pues qué hay de verdad en la historia de los evangelios, qué de ficción. Añadió mucho la iglesia primitiva de su cosecha a la tradición sobre Jesús de Nazaret, de modo que ésta quedó distorsionada. Esta mirada que se hace en esta obra, al menos relativamente nueva, sobre los libros del Nuevo Testamento, se puede incluso conducir a un redescubrimiento de este conjunto de obras por parte del lector, de la persona que tenga un día esta obra interesante. Y después de escuchar esta noche a don Antonio, independientemente de la creencia de cada uno. Es igualmente cierto que a menudo muchas aclaraciones a textos tan antiguos y a veces tan alejados de la mentalidad general del siglo XXI y del anterior también, pues tienen un carácter puramente probable. También es interesante e interesa que las personas que un día lean y estudien esta obra, porque es para estudiarla también, no solo leerla, sino estudiarla, comprenderla, pues tras hacerse una idea, las personas de las opiniones diferentes expresadas en el comentario. Y bueno, pues se forma usted su propia, e independientemente, sus propias preguntas y su propio juicio de valor sobre lo que vayan esta noche a escuchar, y si un día lo leen, pues obtengan la obra, los libros del Nuevo Testamento de la editorial Trota. Y ahora pasamos a charlar con don Antonio Piñero. Él está en Galicia, yo estoy en Santa Cruz de Tenerife. Hoy es día 23 aquí en las Islas Canarias, y aparte de todo eso, pues bueno, estamos pendientes, son épocas de humaceras, son épocas de fuego, de explosiones, épocas de volcán. Así que damos paso esta noche desde aquí, desde la isla de Santa Cruz de Tenerife, desde Santa Cruz, a hablar con don Antonio. Espero les encante y les guste esta noche. Gracias. Y bueno, pues de nuevo estamos aquí en Caminos Estelares desde Saltillo, desde el Museo de la Catrina en Saltillo, desde México. Por primera vez
por primera vez viéndonos las caras con don Antonio Piñero Sáez, que lo tenemos aquí. Buenas tardes, don Antonio, ¿cómo está? Bueno, pues ahora estupendamente, ya que estoy con vosotros o con ustedes. Como en mi tierra decimos ustedes. Ustedes, exactamente, aquí estamos. Ustedes y nosotros nos estamos viendo mutuamente. Y bueno, Bueno, tú me ves bien, la luz está bien, todo va bien. todo bien, lo escucho bien y ya ¿Vale? estamos grabando y en el aire porque ya nos están viendo. O sea, está grabado pero nos están viendo. Ustedes me entienden el doble sentido. Yo me enrollo a veces malamente. Bueno, don Antonio está en Galicia, yo estoy en Santa Cruz de Tenerife. Hoy es día 23 de septiembre y vamos a charlar un poquito sobre una obra escrita que don Antonio y varios amigos más han escrito. Don Antonio lo ha editado. Y bueno, pues los libros del Nuevo Testamento. Don Antonio, ¿qué de nuevo es esto? Bueno, pues yo creo que debemos explicar primero el título. Los libros del Nuevo Testamento se refiere a los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. Pero no le llamamos una edición, no le llamamos el Nuevo Testamento, como suele, digamos, publicarse cuando se hace una Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, porque esto es una edición especial desde un punto de vista no confesional, es decir, no unida a ninguna religión, pero totalmente respetuosa. Entonces decimos los libros del Nuevo Testamento porque adoptamos un orden para traducirlos y comentarlos, es decir, poner primero la traducción y luego un breve comentario, un orden que creemos que es cronológico, más acorde con lo que se hizo en su momento. ¿Y por qué digo esto? Porque el orden de los libros del Nuevo Testamento que tiene cualquiera entre sus manos es muy curioso. Viene del siglo IV, de Eusebio de Cesarea y de esa época, siglo IV, ya el cristianismo bien instalado. Y resulta que ese orden es de lo más curioso porque si uno coge el Nuevo Testamento normal, se encuentra con que primero se editan los evangelios, luego vienen los hechos y luego vienen las epístolas de Pablo. Pero resulta que las epístolas de Pablo se compusieron antes que los evangelios. O sea, tú vas a la calle y le preguntas a uno, oye, ¿qué se compuso primero? ¿Lo que escribió Pablo o los evangelios? Y te dirá de cabeza, pues los evangelios. Y sin embargo es equivocado, totalmente equivocado. Lo que se ha compuesto primero ha sido las cartas de Pablo y luego los evangelistas vinieron bastante después. Influidos, y esta es la cosa, por la teología de Pablo. Entonces nosotros lo que hemos hecho es editar esos libros en el orden que creemos lógico y desde el punto de vista de la historia. Lo repito 1000 veces. Alguno dirá, bueno, es que entonces este Nuevo Testamento es herético o algo así. Nada de eso. Este Nuevo Testamento es simplemente, digamos, una explicación de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, pero no orientados por ninguna confusión. Yo, por ejemplo, si explico el Evangelio de Marcos, pues realmente no se me ocurre decir, es que este Evangelio está totalmente influido por la teología de Marcos. Si yo soy un católico a marchamartillo, no se me ocurre decir, porque cualquier párroco de cualquier iglesia que me oiga dirá, oiga, usted está loco, usted va en contra de toda la tradición de la iglesia. Y yo digo, mire, perdone, no es que yo esté loco ni intente molestarle a usted de ningún modo, sino simplemente que yo le deseo probar desde el punto de vista histórico que Pablo escribió primero
y que fue realmente el que movió la manera de interpretar a Jesús. Bueno, pues esto que es un cambio totalmente de paradigma, es decir, un cambio de visión, es lo que hacemos en este Nuevo Testamento. Y por eso, repito, lo editamos así. Así que el que compre este libro, que ahora está en la preventa, si quieres luego hablamos, ¿no? Pues se encontrará con una sorpresa. Es que su Nuevo Testamento, entre comillas, que tiene en sus manos, empieza con la primera carta a los tesalonicenses, que creemos que se escribió en el año 51. Y luego, sí, luego vendrán los evangelios. Porque el primer evangelio que se compuso, el de Marcos, se compuso en el año 70. Pero antes, el lector habrá leído todas las cartas de Pablo ordenadamente, cronológicamente, y entonces dirá, ahora entiendo mejor los evangelios. Y además este libro, cosa que no ocurre en las Biblias corrientes, este libro tiene una introducción de unas 70 páginas que yo invitaré a la gente a leerla, porque es que realmente creo, es muy iluminadora para entender cómo se formaron los libros del Nuevo Testamento, cómo actúan unos sobre otros y cómo la figura de Jesús va apareciendo en cada uno de los libros conforme a la mentalidad de cada autor del Nuevo Testamento. Entonces nos encontramos, y yo esto lo vivía de una manera repetitiva, hasta que la gente me diga, oye, eres un pesado. Bueno, me da igual, aunque yo sea un pesado, me da exactamente igual. Pero esto es totalmente nuevo y digamos, te pondrá en la disposición de leer el Nuevo Testamento con unos ojos que yo creo que son más profundos. Ya te dije antes que no es militante. ¿Qué es eso de militante? Bueno, pues militante es, por ejemplo, un fanático que dice, yo soy católico y como tú no pienses como yo, me enfado contigo o lo que sea, ¿no? Sin embargo, un no militante te dirá, bueno, mira, yo a lo mejor no pienso lo mismo que tú, pero resulta que yo no intento convencerte. Te voy a poner una serie de razones y tú haces lo que quieras, ¿no? Es decir, tú, digamos, ves las razones para uno o para otro caso y aceptas. Te pongo un ejemplo. Cuando llega el momento de comentar la primera vez que aparece la multiplicación de los panes, que aparece en el Evangelio de Marcos. Y entonces, pues un comentario absolutamente, digamos, ortodoxo, te dirá, bueno, pues esto ocurrió así y hay que creerlo tal cual. El comentario nuestro te dirá, pues mira, esta sección de la multiplicación de los panes es muy discutida. Los católicos opinan que es verdadero por esta y esta razón. Los protestantes, muchos, opinan también que es verdadero, pero otros protestantes opinan que hay que entenderlo simbólicamente. Y los independientes dirán, pues mire usted, no, esto es una leyenda que se construyó después cuando se van, digamos, aumentando y magnificando los milagros de Jesús auténticos, que eran sobre todo sanaciones. Entonces tú encuentras ahí 3 o 4 opiniones y 3 o 4 argumentos y te lo vamos explicando y tú ciertamente tienes los instrumentos para entenderlo. Es decir, bueno, pues escojo esto o escojo lo otro. Y ya está. Eso es lo que es no militante. Y eso es, digamos, un comentario histórico. Y a mí me parece que eso es muy importante. ¿Tú qué opinas? A ver. Estoy entendiendo que los libros del Nuevo Testamento no los vamos a ver como vemos en la Biblia, porque la Biblia tiene un orden que empieza por Mateo y termina por el Apocalipsis. Hay un orden, pero no es el orden cronológico, el que ustedes No lo es.
tus investigaciones pues han dado resultados a que no es. Y en el libro del Nuevo Testamento vamos a ver, empezando primero de los tesalonicenses. Ahí empieza. Sí, exactamente. Es el libro más antiguo. Exactamente, pues lo has entendido muy bien. Y luego seguimos con todas las epístolas de Pablo. Y te repito, cuando tú llegues a los evangelios y yo te diga, me toca a mí, porque resulta que somos tres, si quieres luego explico quiénes somos y de dónde procedemos. Y entonces cuando tú llegues ya a los evangelios, pues te encuentras con una introducción y allí yo te explico, hombre, pues este evangelio tiene una teología paulina. Y claro, tú lo entiendes perfectamente porque antes has leído todas las cartas de Pablo antes de los evangelios, con lo cual yo creo sinceramente que vas a entender mejor los evangelios. ¿Me explico o no? Sí. ¿Y por qué entonces en la Biblia desde el principio de los tiempos nos han puesto este orden, cuando no es un orden de más viejo a más nuevo? Pues bien, ¿por qué lo pusieron? Mira, eso es muy buena pregunta. En realidad yo no te puedo responder, es decir, yo no te puedo dar una razón, digamos, contundente, ¿no? Para decir, oye, lo hicieron por esto, sino probablemente es porque cuando, digamos, la Iglesia en el siglo IV se va estableciendo en el Imperio Romano, no le daban a leer a las gentes un tratado de una carta de Pablo que era más difícil de entender. Y entonces le daban un evangelio, que el evangelio, digamos, el pagano diría, hombre, esto es como una narración, esto es como una novela. Lo leo muy cómodo y además lo leo y es muy divertido, ¿no? Y entonces, claro, la Iglesia, supongo, empezó a reunir sus libros de tal manera que se leyera primero lo que ellos creían que era lo fundamental. Es decir, predicar primero a Jesús y luego, digamos, lo que Pablo había dicho sobre Jesús, pero ya te digo que es al revés, ¿no? Bueno, entonces yo no sé si te he respondido. Yo creo que ese orden, que es muy antiguo, responde a las necesidades de la predicación, de atraer al público, de que la gente, digamos, no se pierda con las cartas de Pablo. Es que las cartas de Pablo son difíciles de leer. Tienes que tomarte tu tiempo. Vas despacito. Y a veces, fíjate, dirás lo mismo que dice la epístola segunda de Pedro en el Nuevo Testamento, que allí mismo en el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, dice, hombre, en las cartas de nuestro hermano Pablo hay pasajes difíciles de entender. Pues claro, hay pasajes difíciles de entender. Pues esa es otra razón por la cual nosotros hacemos ese comentario. ¿Vale? Entonces, a lo mejor tú quieres preguntarme a ver quiénes somos estos nosotros, porque estoy hablando en plural, no soy yo solo. O sea, no sé, a ver qué te opinas. sí. ¿Explico esto u otra cosa? Sí, estoy mirando, porque usted está hablando de ustedes, que son realmente los que han hecho esta obra. Los que han sí, somos tres personas. Varias personas. Tres. Más dos traductores. En total, 5. 5. Es decir, no lo he hecho yo solo. Ten en cuenta que es una obra que tiene 1665 páginas. Nada menos. Pero luego, te diré, el precio es irrisorio. Es decir, es casi de broma. Porque es que, ¿cómo te diría? Es que 51 euros es prácticamente la mitad de lo que vale un libro religioso de 1000 páginas en España. Y este tiene 1665. Y vale prácticamente la mitad. Es decir, que hemos hecho un esfuerzo, además va en papel Biblia en un solo volumen, hemos hecho un esfuerzo para que el libro
se difunda, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiénes somos nosotros? O sea, los dos traductores y los tres autores de las introducciones y los comentarios. Bueno, pues empiezo por orden alfabético, de apellidos. El primero se llama Gonzalo Fontana. Y es profesor, ¿no?, titular, bueno, en realidad es catedrático de latín de la Universidad de Zaragoza, pero ha dedicado muchísimo tiempo a estudiar el Nuevo Testamento. Y es un hombre que no pertenece a ninguna facultad de teología. El segundo, empezando por M, es José Montserrat. Montserrat es conocido también porque ha estudiado, bueno, primero diré, es profesor emérito, catedrática emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y la gente le conoce por un libro muy famoso que se llamaba La Sinagoga Cristiana. Probablemente le sonará a la gente, ¿no? Bueno, pues este individuo tampoco pertenece a ninguna facultad eclesiástica, sino que es un catedrático de filosofía antigua que ha editado textos del cristianismo primitivo, que ha estudiado a fondo el Nuevo Testamento, que sabe muchísimo de griego y de lengua copta, etcétera, y que tiene una parte también importante. Y luego el tercero soy yo. Mi nombre empieza por la P, Piñero, ¿no? Y yo soy el tercero. Y soy el que en verdad tuve hace muchos años esta idea de decir, oye, pues vamos a hacer un libro que nunca se ha hecho en la historia de España. Y alguno se tiraba de los pelos y decía, bueno, este está bromeando. ¿Cómo que un libro que no se ha hecho nunca en la historia de España? Y yo digo, hombre, sí, no es podarme así, digamos, por decir, yo aquí soy el mejor del mundo, no. Es porque todos los comentarios, desde el rey Alfonso X el Sabio, ¿no?, pues fíjate si hace tiempo, pues ¿sabes? Pues desde el rey Alfonso X el Sabio, pues resulta que a partir de ahí todos los comentarios que se han hecho al Nuevo Testamento son de gente de alguna iglesia, o protestantes, o católicos, y algunos judíos también. Pero no se ha hecho un comentario por gente, digamos, independiente, ¿no? Es decir, que no pertenece, puede creer en lo que quiera, pero no pertenece a iglesia ninguna. Eso significa que es totalmente nuevo. En ese sentido, digo, no se había hecho nunca. Ahora, también digo, cuando tú coges, digamos, tomas las ideas de un profesor de teología y sobre los evangelios, y tomas las ideas de un investigador independiente sobre los evangelios, es evidente que el punto de vista es distinto, muy distinto. Uno es teológico, confesional, y el otro es puramente histórico. Y entonces digo, ¿cuál vale más? Bueno, como nosotros, los historiadores, esos tres, luego hablaré de las otras dos personas. Como los historiadores procuramos ser neutrales, pues yo creo que mucha gente dirá, hombre, pues muy bien, voy a ver si encuentro opiniones que no estén condicionadas por ninguna iglesia. Bien, y luego los otros dos. Los otros dos es Gonzalo del Cerro, que ha trabajado conmigo mucho en la edición de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles para la Biblioteca de Autores Cristianos, y Carmen Padilla, que ha trabajado muchísimo. Carmen Padilla es una profesora titular de la Universidad de Córdoba y ha trabajado muchísimo en todos en todo el Nuevo Testamento. En este libro en concreto, vamos, si ha sudado la gota gorda en no solo hacer
las traducciones que se le habían encomendado, sino en las correcciones y en mirar. No sabes cuán tremenda es la labor de corrección, ¿no? Pues esto se lo debemos todo a esta mujer que, de una manera muy abnegada, ha trabajado en pro de esta edición. Y así que, yo no sé, esto es lo que te diría. Esto, por eso digo que es independiente. Yo lo único que te resaltaría es esa palabra no militante. Como Yo diría, lo que ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo entiendes tú no militante? ¿Qué quiere decir eso, Juan? que no estás dentro de esa organización, X, la que sea. Bueno, no está dentro de ninguna. No, yo lo que diría es que el no militante, como creo que antes indiqué, es el que intenta ser un verdadero historiador y no intenta de por sí convencer a nadie, sino solo exponer. Yo expongo las razones y usted piense lo que quiera. A eso yo le llamo no militante. Yo no milito contra nadie. O sea, que nadie, digamos, empiece a temer o algo así, pues que este es un libro religioso. Pues no, es un libro simplemente, bueno, religioso a lo mejor estaría bien. Es un libro fundamentalmente histórico, religioso en el sentido que decíamos antes, ¿no? El sentido No es católico, no es protestante, no es ortodoxo griego, no, sino que es independiente. eso lo llamo yo pura, un libro, una obra de investigación y de ordenar las cosas según los conocimientos de cada uno de ustedes. Entonces han ordenado algo que estaba, que ¿por qué? Pues estaba desordenado y ustedes lo han ordenado. Tanto uno como otro lo han ordenado, cada uno ha tenido su trabajo. Como por ejemplo, le iba a comentar, Gonzalo Fontana y José Montserrat son traductores, latín, griego. Estas personas traductoras, Son introductores también y comentaristas, las tres sí, cosas. cuando estudian, por ejemplo, un texto, vamos a poner los tesalonicenses, ellos estudian sobre la parte castellana o lo leen desde el latín y desde el griego, y desde ahí abren. Hombre, claro, nosotros lo leemos directamente desde el griego, porque nuestro oficio es ser profesores de griego de una u otra manera. Si tú comentas el Nuevo Testamento, fíjate, sin saber griego, es lo mismo que si dices voy a comentar al filósofo Immanuel Kant sin saber alemán. Vamos, te dirán, oiga, ¿usted a dónde va? Si usted no sabe alemán, ¿cómo diablos va a comentar, digamos, la filosofía de Kant? Que tendrá que haberlo leído en su propia lengua. Y el Nuevo Testamento está todo escrito en griego. Todo escrito en griego. Y bueno, No está escrito en otra lengua. y con el tiempo se han dado cuenta, cuando han estudiado del griego, exactamente los libros antiguos, los textos antiguos desde el griego, se han encontrado con cosas nuevas que no están, digamos, en las traducciones castellanas. Verás, yo diría, las traducciones hoy día, hoy, son bastante fieles y relativamente iguales unas a otras, porque han pasado muchos siglos y hemos tenido la buena idea de leer las traducciones de los colegas. Es decir, que en las traducciones no vamos a ver grandes novedades. Lo que importa es la interpretación de ese texto castellano. ¿Me explico? O sea, yo puedo hacer una traducción exactamente igual que un evangélico de la epístola a los romanos. Vamos a suponer que la hacemos prácticamente igual, pero el evangélico entenderá la epístola a los romanos bastante distinta de cómo lo entiendo yo. ¿Me explico? Lo que importa no es solo la traducción, que es importante. Fíjate, el libro lo que va a tener es la traducción en un texto
o sea, el formato del texto es más grande y va en negrita, o sea, va impreso en letra más negra. Y luego viene abajo, bueno, pues un trozo, es un trocito, una sección. Y luego viene abajo el comentario. Ese trocito de la traducción que luego se comenta, a lo mejor el trocito es así y luego se comenta en 2 páginas. Bueno, lo normal es que no seamos tan pesados, ¿no? Que lo comentemos brevemente. Pero bueno, puede darse en algún caso que un trocito así muy importante se comente en 1 página o en 2. Eso es lo importante, porque el trocito así, por ejemplo, un evangélico que lee la traducción de la Biblia Reina Valera y otro que lee, por ejemplo, la traducción de Nácar Colunga o de la Biblia de Jerusalén. Y empieza a hacer y dice, anda caramba, pero si en la traducción son casi iguales, solo veo pequeñas diferencias en orden de palabras, en haber escogido una palabra y otra, pero que significan prácticamente lo mismo o son casi equivalentes. Es muy difícil encontrar ahí. Ya te digo y te repito, y así, diciéndotelo así, se lo digo a todos los que nos oyen, en México y a lo mejor en otras partes, que es que son muchas cabezas ya las que han traducido. ¿Vale? Ahí, repito, no pretendan buscar novedades. Las novedades están en las introducciones, es decir, cómo enfocamos el texto, y 2, en las interpretaciones. Y en los evangelios, preguntarnos, ¿esto lo dijo Jesús realmente? ¿Esto lo hizo Jesús realmente? ¿O esto, digamos, es un añadido de un profeta cristiano posterior? ¿O es un añadido de la iglesia posterior? ¿O ha sido remanejado por el evangelista o no? A ver, y si lo digo, ¿con qué razones? A mí me parece, sinceramente, a mí me parece interesantísimo y muy novedoso, no porque no se haya hecho eso, digo, claro que se ha hecho, pero insisto en que este no es confesional, esta interpretación no es confesional. Y entonces se encontrarán algunas cosas distintas, sin duda alguna, y en mi opinión muy interesantes. Yo me refiero a la pregunta, al comentario, pues por ejemplo, el ejemplo que siempre se ha hablado, yo no hablo de discutir, siempre se ha hablado, se ha comentado pues en muchos foros, el tema de hermano, si se refería realmente a hermano físico, a hermano pariente, o viene de la de Jesús, ¿no? Sí, por ejemplo, de Jesús. Bueno, pues ese es un buen ejemplo. Hermano, pero no es hermano, es primo, ahí se ha hablado mucho, por ejemplo, en esas traducciones. Bueno, pues en estas traducciones, tú tienes que traducir hermano, ¿vale? O sea, tú no debes traducir primo, porque en griego hay una palabra para primo y otra palabra para hermano uterino. Exacto. Y esa es la que emplea, o sea, que han nacido del mismo seno de la misma madre. Entonces, tú debes traducir hermano. Pero luego en el comentario puedes decir, no, es que son primos. Es que son parientes. Es que dijo San Jerónimo que este y este argumento. O puedes decir, pues no, son hermanos reales. Y por este, y por este, y por otro argumento, por la iglesia primitiva, por lo que significa la palabra en sí. Y entonces el libro va poniendo las distintas opiniones y el lector, a ver, escoge la que más le convence. Y nada más, se deja libertad a los lectores. ¿Entiendes ahora? O sea, que según tu ejemplo, la traducción ha de ser fiel al griego y no pone primo, pero la nota explicativa puede decir, atención, por ciertos pasajes del Antiguo Testamento en griego, esta palabra hermano hay que entenderla como primo. O fuera de los evangelios habrá que entenderlo como hermanos en la fe. Pero si se refiere a Jesús,
habrá que entenderlo como hermanos carnales, corrientes, ¿no? Pero hay que dar razones. No, aquí estoy yo. ¡Hala! Esto porque lo digo yo. De ningún modo. Por razones. Sí, sí, así es. Por lo mismo que digo esto, pues puede ser cualquier cosa, cualquier tema que se haya pues estado en controversia durante mucho tiempo. Pues por eso lo digo, que a veces los traductores tienen su importancia o coger un texto original y decir, aquí lo que yo estoy leyendo en un texto original no es lo que me ponen aquí en castellano, ¿cómo puede ser? En algún caso sí ocurre, ciertamente, ¿eh? Hay que tener en cuenta también una cosa. El Nuevo Testamento se escribió hace aproximadamente, bueno, más o menos 2000 años. Y claro, la mentalidad era muy distinta. Hay que tener en cuenta a veces, pero eso hay que ponerlo en la nota, que ellos entendían por algunas palabras algo un poco distinto a lo que entendemos nosotros, aunque la palabra sea la misma. En fin, bueno, entonces, una cosa que puede interesar a quienes oigan esta entrevista ahora es que el libro está en preventa. Es decir, físicamente saldrá del 2 al 7 de noviembre. Pero como la editorial ha hecho tal esfuerzo, tan tremendo esfuerzo por abaratar las cosas, resulta que, ¿sabes qué? Pues que nosotros hemos decidido pues hacer una preventa, y digo nosotros los autores, para decirle a la editorial, oye, te estamos muy agradecidos, pero tampoco queremos que te arruines. Cuando salga el libro, si logramos vender, por ejemplo, 1000 ejemplares en esa preventa y luego que los otros ejemplares, ojalá podamos vender más, se vayan vendiendo poco a poco, así la editorial Trotano no se arruina, así de claro, no sufre un quebranto económico. O sea que los autores y la misma editorial, como sabemos que ha hecho un esfuerzo, pues yo tuve la idea, bueno, tranquilo, no cunda el pánico, vamos a hacer esta preventa. Entonces, lo que tiene que hacer la gente para enterarse de las condiciones es entrar en la página web de la editorial Trotta, la deletreo T de Tarragona, O de Obispo, R de Ramón, O de Oviedo y N de Navarra. ¿Vale? No, bueno, Trota, perdón, he dicho N de Navarra, no, A de Antonio. Exacto. He dicho de Navarra, bórralo luego, ¿eh? Son dos T. Son dos T's, ¿eh? Dos T. Repito, como trotar, repito, fíjate, T-R-O-T, otra T y una A de Antonio, ¿eh? Borrad esto que yo he dicho así debido a mi emoción, que estoy aquí encantado de hablar con ustedes. Bueno, pues entonces si entran ahí, verán, normalmente es una preventa y hay algunos que quieren pagar pues por PayPal, pero yo no conozco ninguna editorial que emplee PayPal, porque las comisiones de PayPal son enormes. Son enormes. Yo creo que la página web, para evitarle a los clientes que haya que pagar una comisión enorme, ya que estamos luchando por ser los más baratos del mundo, yo diría que se debe pagar o bien por transferencia, o una transferencia bancaria, o por ese ingreso de tarjeta de crédito, pues como se hace en Amazon, por ejemplo, ¿no?
tú vas allí, compras o en cualquier sitio, ¿no? Ves que arriba a la derecha hay un carrito, ¿no? ¿Es verdad o no? Y tú pinchas en el carrito de la compra, ¿eh? Y entonces pues ahí te sale. Lo de PayPal, si a alguien se le ocurriera, yo le diría que se ponga en contacto con la editorial. La editorial así, escribiendo a la editorial Trota y decirle, mire, yo quiero pagar por PayPal. Y entonces la editorial le dirá, bueno, pues tendrá usted que hacerse cargo de esa cosa. Nosotros no queremos nada más que dar lo más barato posible, pero tampoco que encima ya nos vayamos a quedar desnudos de tanto rebajar. Repito, vayan a la web y ya verán cómo este libro está a mitad de precio. Luego, cuando termine la preventa, naturalmente el precio subirá un poco. ¿Cuánto? Yo no lo sé. Yo no me encargo de eso. Yo estoy aquí hablando con el entusiasmo del autor, pero no, yo no pertenezco al régimen económico de la editorial. Entonces estamos hablando de este lado del mundo a través de la web de Trota. Pero ¿y qué pasa? ¿Trota va a mandar algo a México si desde México piden la obra o desde el resto del continente americano? ¿Lo mismo? Lo mismo. La obra se envía a todo el mundo. Ok. Se envía a todo el mundo. Lo único que pasa es que, claro, aquí dentro de la península ibérica, España y todo eso, pues hombre, la editorial puede decir, ya que está cerca aquí, me da un poco vergüenza. Pero, ¿y si hay que enviar el libro a Australia? Se envía. Pero, hombre, como pasa con Amazon, tú tienes que pagar los portes. Tú entra en cualquier librería y ya verás cómo te cobran los portes. Este libro es igual, pero se envía a todo el mundo y especialmente a México. Pero si resulta que México tiene 100 millones de habitantes, y resulta que España es pequeñísimo en comparación con el número de habitantes, que no somos ni la mitad. Es decir, es mucho más poderoso México que nosotros. Pero claro, está al otro lado del charco. Al otro lado del charco, hay que ir en un avión. Y hay que ir en avión o a nado. Y entonces resulta que, claro, pues hay que pagar los portes. ¿Qué le vamos a hacer? Supongo que sí, me imagino. Ya desde que salga del país, para otro lado, pues habrá que pagar un porte diferente. Otra cosa es que el libro un día llegue físicamente a las librerías de México. Ah, eso es, que yo creo que lo intentaremos, pero eso será, a lo mejor que eso tarda, a lo mejor tarda, si sale en noviembre, ¿cuánto tardaría en llegar a México? Pues, un mes o algo así, porque eso se envía por barco, ¿no? Para que salga más barato, ¿no? O se envía por avión. Puede ser que, no sé ya cómo son los envíos. Normalmente las cosas se hacen por avión, pero claro, saldrá más caro por avión. Mira, yo no tengo ni idea, No ni sé. la menor idea de eso. Entonces, yo no sé, a lo mejor a México llega un mes, 2 meses o 3 meses, pero sin duda llegará, ¿eh? Sin duda llegará. Ahora ya el precio no será el de la preventa. No, ya no será el mismo. Hombre, claro, será un poquito más caro, porque esto lo hacemos, digamos, para decirle a la editorial, pobrecita, no tengas miedo, que no te arruinas por culpa nuestra, ¿no? En honor a la verdad, eso es así, no es ni más ni menos que eso. Bueno, oye, yo no le quiero dar la lata a la gente, ¿eh? No, Así no, que que ya hemos hablado bastante y casi llevamos 40-45 minutos o algo así. lo que Si te quería parece, añadir, nos despedimos, ¿eh, Juanjo? dígame. Que si te parece, nos despedimos. Sí, solo quería añadir, pues eso, que no se ha escrito nunca una obra como la que se ha escrito, sin estar dentro de ninguna militancia, como decía antes, que desde los tiempos de Alfonso X el Sabio nunca se había escrito este tipo de órdenes, de obras escritas. Ahora se ha escrito. Ahora se ha escrito. Y otra cosa que le quería comentar. Alfonso X el Sabio puede ser un tema de conversación con usted otro día. No, yo no sé, me declaro ignorante. Eso es No, hombre, eso
¿sabes? Eso tienes que hablar con un medievalista y con un buen catedrático de literatura española, a un medievalista porque es historiador. Decía Virgilio, no todos podemos todas las cosas. Y yo, pues yo no puedo, yo no sé. O sea, yo en eso me declaro ignorante. Yo preguntaba, como no lo sabía, pregunté. Sé un poquito de, digamos, culturalmente hablando, y de lo mío pues sé un poco. Yo creo que cuando va pasando el tiempo caes en la cuenta de todo lo que deberías saber y en realidad no sabes, ¿no? Pero en fin, Bueno, el ser humano es limitado, puede tener buena voluntad, pero está muy limitado. exactamente. No, no vamos a adornarnos con plumas de pavo real si resulta que no somos pavos reales. Bueno, pues un abrazo, Pues nada, Juanjo, y un abrazo a todos. otro abrazo desde las islas. Y saludos a México de una manera especial, ¿no? Ahí, se lo, Esto se difunde. ahí le están escuchando. Saludos, México, y muchas gracias también. Bueno, pues nada, un abrazo a todos. Un abrazo, buenas noches, buenas tardes desde aquí y ya nos vemos en otra ocasión. Gracias, don Antonio. Bueno, encantado. Encantado. Hasta luego. Adiós.